Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta preciosa tarde estamos contentos celebrándole culto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Vamos a el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo número 12, verso 29, el 30 y el 31. Vamos a leer en esta oportunidad. El tema que vamos a estar, hermanos, desarrollando se llama Gritos de Independencia. Gritos de Independencia. Éxodo 12, 29. Cuando lo tenga me dice amén y lo vamos a leer todos juntos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita. La letra dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, en esta preciosa tarde. Damos la gloria al Señor que nos permite leer su palabra y poder, hermanos, ponernos ante ella para recibir esa gran bendición de parte de su Espíritu Santo. Gritos de independencia. Yo creo de que todos los que estamos aquí más de alguna vez hemos escuchado hablar del grito de independencia, ¿verdad? El día de mañana, 15 de septiembre, en todo nuestro país y en algunos países hermanos de Centroamérica, se va a estar celebrando el 15 de septiembre el Día de la Independencia. Yo creo que muchos de los que estamos acá sabemos que son 204 años de independencia que se está celebrando, ¿verdad?, de nuestro país en Centroamérica. Pero hay muchas naciones más que también celebran su independencia, no en la misma fecha en la que se celebra en nuestro país o países vecinos, sino en otras fechas. Y también la independencia la celebran las diferentes naciones de muchas maneras. Y cuando hablamos de la independencia, pues no podemos dejar de ver, ¿verdad?, lo que es nuestro país y la historia que va persiguiendo a nuestro país. El primer grito de independencia se dice que se dio en el año 1811, fue un 5 de noviembre, pero ya la firma del acta de independencia se dio en el año 1821, el 15 de septiembre del año 1821. Esa es la historia de la independencia de nuestro país y de las naciones centroamericanas. Pero también hay un pueblo que obtuvo su independencia. Y esa historia está en la Biblia. Esa historia está en la palabra del Señor. Y es algo tan maravilloso saber de la historia de este pueblo que también obtuvo su independencia y que la Biblia nos habla de ese pueblo. Es maravilloso saberlo porque este pueblo celebra su independencia de una manera muy diferente a la que se celebra en muchos países. Porque la celebración de independencia que tiene la nación de Israel, que tienen los judíos, no es igual a la nuestra. No es una fiesta bulliciosa, no es una fiesta donde hay globos, no es una fiesta donde hay fuegos artificiales. En vez de eso, la fiesta de los judíos, en donde ellos celebran su independencia, es totalmente diferente. En vez de ser una fiesta bulliciosa, se convierte como en un culto solemne. Porque mientras nosotros celebramos quizás en nuestro país la independencia de una manera bulliciosa, con globos, con fuegos artificiales, la nación de Israel celebra algo que se llama el Día de la Pascua, pero lo celebra con solemnidad.
no salen de sus casas, lo hacen dentro de sus hogares, lo hacen en sus casas, lo hacen en una reunión familiar con su familia o con varias familias, pero estando ahí en sus casas, lo que ellos tienen es una reunión solemne. Cuando ellos están ahí reunidos alrededor de la mesa de la Pascua, ellos están ahí conmemorando la salida que tuvieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ellos celebran la fiesta de la Pascua ahí alrededor, todos reunidos, comen algunos bocados. Luego de que comen unos bocados, tienen una pausa, leen relatos del Antiguo Testamento que reviven la historia a la que ellos están conmemorando. Entonces hay una nación, queridos hermanos, hay un pueblo que en la Biblia lo vemos que se registra su independencia. Y cuando ellos reciben esta independencia, esta libertad, no hubo un grito de independencia, sino que hubieron muchos gritos de independencia. La pregunta que debemos de responder es: ¿quiénes fueron los que dieron estos gritos de independencia? No fueron los israelitas, no fueron los judíos, fueron los egipcios. La palabra del Señor dice en el versículo 30: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. ¿Qué fue lo que hubo en Egipto? Un gran clamor. ¿Qué fue ese clamor? Fue gritería, no de felicidad, no de fiesta, fue de angustia, de lloro, porque todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo de los que estaban ahí cautivos en la cárcel, los que eran parte del gobierno del faraón y aún los primogénitos de las bestias, todos murieron. Y hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto. ¿Sabe qué significaba ese clamor? Esa multitud de gritos para el pueblo de Israel significaba la independencia, significaba la libertad de la tierra de Egipto. Ellos iban a salir y iban a ser libres por la mano poderosa del Señor. Es importante, hermanos, que recordemos también que ese mismo Dios que libertó a los hijos de Israel, que hizo independiente de los egipcios a los hijos de Israel, es el mismo Dios que nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que nos ha libertado del mundo. Es el mismo Dios que nos ha libertado del pecado. El mismo Dios que libertó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es el mismo Dios que nos ha libertado a nosotros de la condenación. La palabra de Dios dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos libertad por la mano poderosa de Dios también. Somos libres del pecado, somos libres del mundo, somos libres de la condenación, somos libres de los juicios venideros, somos libres del infierno para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante, queridos hermanos, traer a la memoria esta historia que revive la libertad, que revive la independencia de los hijos de Israel. Pero para desarrollar, hermanos, este tema, gritos de independencia, vamos a ver 4 puntos muy importantes. En primer lugar, vamos a ver que el día de independencia de Israel fue una obra de Dios. El día de independencia de Israel fue una obra de Dios. Eso significa que el día que Israel fue libre de la tierra de Egipto, no fue por mano fuerte de ellos como pueblo de Israel, fue por la mano fuerte y poderosa de Dios. Por eso es que el día de la independencia de Israel fue una obra de Dios. No fue un ejército israelita el que peleó por su libertad. No fue un ejército de judíos que peleó por su independencia.
Fue Dios el que peleó por cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas no tenían el valor de enfrentar a los egipcios. Los israelitas miraban a los egipcios como personas fuertes, poderosas, diestras en la batalla. Además de eso, los israelitas no tenían acceso a las armas. No se le iba a ocurrir al faraón darle acceso a las armas a un pueblo que se estaba engrandeciendo. No iba a ser tan torpe, iban a destronarlo. Entonces no tenían acceso a las armas. Los que tenían sus armas eran los egipcios. Tenían carros, tenían jinetes, tenían arcos, tenían espadas. Estaban fuertemente armados. Por lo tanto, los israelitas no tenían oportunidad por sus propias manos. Entonces el que obró la independencia, el que obró la libertad en los hijos de Israel, fue el Señor, fue el Dios Todopoderoso. No fue un ejército israelita, porque ellos tenían miedo. No tenían el valor suficiente para enfrentarlos. Dios obró esta libertad en medio de la oscuridad de la noche. Miren el momento en donde Dios obra la libertad de los hijos de Israel. Obró la libertad, la independencia de los hijos de Israel en medio de la oscuridad de la noche. En medio de esa oscuridad de la noche estaba sucediendo algo, y era la plaga número 10, que era la muerte de los primogénitos. Pero antes de la plaga número 10, le habían antecedido a esa plaga 9 plagas más, que en cada una de esas plagas lo que Dios estaba haciendo era mostrando su poder, castigando a los egipcios. Los estaba como encajonando y llevándolos a un momento difícil, a tal punto de que ellos iban a dejar ir a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, Dios obra esta libertad en medio de la oscuridad de la noche, cuando se da la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Pero antes de esa plaga hubieron 9 plagas más. Y cuando Dios está dejando venir cada una de esas plagas sobre la tierra de los egipcios, lo que Dios está haciendo también es castigando y atacando a aquellos que ellos creían como dioses. Porque los egipcios tenían sus dioses, los egipcios tenían sus ídolos. Si nosotros vemos, queridos hermanos, el capítulo 12 y el versículo 12, encontramos que la Biblia dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios, hermanos, aquí lo que estaba haciendo era levantándose también contra los ídolos egipcios, contra los dioses que tenían los egipcios. Porque la plaga de sangre, hermanos, que cae en las aguas del río, cuando viene esa plaga de sangre sobre Egipto en el río Nilo, lo que Dios está haciendo es levantándose como un poderoso Dios contra el Dios del río Nilo que tenían los egipcios. ¿Y a dónde estaba el Dios de los egipcios en ese momento que el agua se convirtió en sangre? No aparecía por ningún lado. El Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se había levantado con mano fuerte, con mano poderosa, para castigar, para traer las plagas sobre toda la tierra de Egipto. También la plaga de mosca, cuando Dios hace venir la plaga de mosca sobre la tierra de Egipto, lo que Dios está haciendo, queridos hermanos, es oponiéndose a la adoración a la mosca sagrada que tenían los egipcios. Fíjense que tenían un dios mosca. Pero un momento, para los egipcios la mosca se volvió molesta, se volvió molestosa. Ya no la querían, ya no querían a su Dios, ya no querían la mosca sagrada. Dios estaba levantando, se estaba oponiendo a esa adoración de la mosca que tenían en Egipto. Cuando viene la plaga de las tinieblas, Dios se opone a la adoración al Dios Sol. Porque las tinieblas no vinieron en la noche, porque en la noche siempre se oscurece. Fue tinieblas, hermanos, a la mera luz del día.
oscuridad, tinieblas. ¿Y dónde estaba su Dios Sol? El Dios que ellos adoraban, el Dios Sol, no aparecía. Dios estaba levantando y oponiendo a los dioses egipcios. Cuando viene la plaga del ganado, Dios se opone y se levanta, hermanos, contra el becerro sagrado que los egipcios adoraban. Recordemos que cuando los israelitas, hermanos, ya han salido de la tierra de Egipto y van por el desierto, y Moisés los deja solos por un rato, ¿no es verdad que se hicieron un becerro de oro? ¿De dónde traían esa maña? ¿De dónde traían ya esa idea ellos? De la tierra de Egipto, porque en Egipto adoraban un becerro sagrado y se les había quedado pegada esa maña a los hijos de Israel, como dicen que el que ande entre la miel algo se le pega. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, fíjese. Ya salimos del mundo, pero hemos venido arrastrando cosas del mundo todavía en nuestra vida. Los hijos de Israel iban por el desierto, ya habían obtenido su independencia, ya eran libres, pero cuando tuvieron la oportunidad se hicieron un ídolo, un becerro de oro. ¿Dónde lo adoraban? En Egipto es que adoraban un becerro sagrado. Pero cuando Dios hace venir la plaga del ganado, se está oponiendo también a la adoración al becerro sagrado que adoraban los egipcios. Ese día, hermanos, donde los hijos de Israel fueron libres, ¿sabe qué estaban haciendo los hijos de Israel? Porque estamos viendo que el día de la independencia de Israel fue una obra de Dios. A través de un proceso, ¿verdad?, de plagas que Dios hizo venir sobre la tierra de Egipto. Pero ¿qué estaban haciendo los israelitas en ese momento cuando Dios está obrando su libertad? Ellos estaban en sus casas. Pero ¿será que estaban en sus casas porque eran dejados, porque eran haraganes, porque no eran responsables, porque no tenían compromiso con Dios? No, ellos están en sus casas obedeciendo un mandato. Ellos están en sus casas obedeciendo una orden. Pero ¿qué están haciendo en sus casas? En sus casas están ellos ahí alrededor de la mesa de la Pascua, en aquella noche donde murieron todos los primogénitos de Egipto. Ellos están alrededor de la mesa de la Pascua. ¿Y qué están haciendo? Están esperando su liberación, están esperando su libertad, están esperando su independencia. Ellos están quietos, obedeciendo la orden divina, pero mientras ellos están quietos en sus casas, alrededor de una mesa, esperando su libertad, Dios está obrando esa libertad. Hermanos, fíjese que a veces es necesario que nosotros estemos quietos. A veces es necesario de que no hagamos nada más que solamente obedecer la orden divina de Dios. Y mientras nosotros estamos quietos, esperando pacientemente, obedeciendo a la voluntad del Señor, Dios está obrando y Dios se puede glorificar en gran manera. Porque algo que a Dios le agrada es la obediencia. ¿Cuántos estamos de acuerdo de que a Dios le agrada la obediencia? Amén. Le agrada más que los sacrificios. La obediencia es tan importante. La independencia de los israelitas, hermanos, fue una obra de Dios, porque Dios después se los recuerda a ellos. No se quedaron así nomás. Dios les recuerda de que fue Él y no fueron ellos los que obtuvieron su libertad. Se lo recuerda en Éxodo 22. La palabra del Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fui yo, dice Dios, no fueron ustedes. Entonces, hermanos, el día de la independencia de Israel fue una obra de Dios. Amén. Fue una obra de Dios. Fue Dios el que hizo todo. Los hijos de Israel no menearon ni un tan solo dedo, solamente tuvieron que hacer caso a la orden divina que Dios les había establecido, que estuvieran en sus casas, reunidos con sus familias, esperando su libertad. Número 2, en este tema vamos a ver también de que fue Dios quien demostró a los israelitas que eran verdaderamente libres. Dios demostró a los israelitas que eran verdaderamente libres. Porque a veces, hermanos, hay cosas que pueden parecer ciertas, pero son mentiras.
Hay cosas que pueden parecer reales, pero son un engaño. Pero la libertad y la independencia de los hijos de Israel era algo verdadero, era algo real, no era una mentira, no era un engaño. Y decimos de que Dios demostró a los israelitas que eran verdaderamente libres, porque los egipcios, cuando dejan ir a los israelitas, no solamente los dejaron ir, sino que les suplicaban a los israelitas que se fueran de su tierra. ¿Sabe qué era eso? Dios demostrando que eran verdaderamente libres. Porque ellos hubiesen podido salir con aquella duda de la tierra de Egipto, diciendo, no nos dijeron nada. No nos dijeron ni que nos fuéramos ni que nos quedáramos. Pero los egipcios, cuando dejan ir a los israelitas, los dejaron ir y también les rogaron, les suplicaban, les clamaban que se fueran de su tierra, de que se fueran lejos, de que fueran a adorar al Dios que querían ir a adorar. ¿Sabe? Eso era la demostración de Dios de que eran verdaderamente libres. Esa era una demostración de Dios de que eran verdaderamente libres. Además de eso, los egipcios entregaron parte de sus bienes. Les dieron las cosas que tenían, oros, vestimentas, le dieron de sus bienes a los israelitas. Eso era otra muestra más de que eran verdaderamente libres. Pero una vez ellos han salido, Dios les confirma de que se podía confiar en Él como un Dios que de verdad liberta. Porque cuando ellos van en esa huida, en esa salida de la tierra de Egipto, ellos se van a topar con un gran mar rojo. Pero cuando llegan ahí frente al mar rojo, ellos se dan cuenta de que el faraón había cambiado de parecer. Ahora el faraón ya no los quería dejar ir. Ahora el faraón quería de que no se fueran. Incluso los quería hasta matar, porque había cambiado de parecer. Entonces ahí podemos ver nosotros que como que las cosas se están tergiversando. La verdadera libertad que aquel Dios les había dado a los israelitas al hacer grandes hazañas en la tierra de Egipto, a través de las plagas, a través de la muerte de los primogénitos, a través de que los egipcios les rogaron que se fueran, les entregaron de sus bienes, ahora parecía de que había sido una mentira, porque están frente al mar rojo y hay un faraón que ha cambiado de parecer, hay un faraón que los está persiguiendo y hay un faraón que los tiene acorralados ante el mar rojo. No tenían escapatoria. No tenían a dónde ir. Los israelitas, queridos hermanos, en ese momento se acobardaron. Yo me imagino a los israelitas haciéndose preguntas sobre la libertad que habían supuestamente obtenido. ¿Será que es un engaño la libertad que tenemos? Pudieron haber dicho los israelitas. ¿Será de que Dios no nos ha libertado? ¿Será de que no ha sido Dios el que nos ha hecho salir de la tierra de Egipto? Pudieron haber muchas preguntas en ese momento sobre la libertad que ellos habían obtenido en la tierra de Egipto. Pero fue ahí, hermanos, frente al Mar Rojo, y fue ahí entre el Mar Rojo y entre el ejército del faraón de Egipto que Dios les demostró y les confirmó una vez más que eran verdaderamente libres y que en ese Dios era en el que ellos debían y podían de confiar. Porque fue ahí, hermanos, frente al Mar Rojo, en donde Dios hizo otra hazaña más, abriendo el mar para que ellos cruzaran en seco. Y una vez Dios había abierto el mar, ellos cruzaron al otro lado, pero también el ejército egipcio que les iba persiguiendo, el ejército egipcio que iba tras ellos, el ejército egipcio que los quería destruir, también entraron. Pero una vez habían entrado al mar, cuando el último de los israelitas cruzó al otro lado, Dios hizo que las aguas se juntaran. Y en ese momento, frente a los ojos de todos los hijos de Israel, Dios destruyó, desmenuzó al ejército de los egipcios, incluyendo a su faraón, demostrándoles que eran verdaderamente libres. Eso era, hermanos, el gran
poder del Señor, demostrándoles su verdadera libertad. ¿Sabe de que Dios a nosotros también nos ha demostrado nuestra verdadera libertad? Porque somos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos somos verdaderamente libres, hermanos? ¿O sentimos que todavía no somos libres? ¿Sentimos que todavía nos hace falta algo para ser verdaderamente libres? No, hermanos. Cristo lo ha hecho todo. Así como Israel no movió ni un tan solo dedo, nosotros no hemos hecho nada. Cristo lo ha hecho todo para que tengamos verdadera libertad. Gloria al Señor. Número 3. Para Israel, la independencia de Egipto significaba dependencia de Dios. Se habían vuelto independientes de un pueblo que era Egipto, pero al ser independientes de Egipto, eso significaba dependencia de Dios. Esta dependencia de Dios, hermanos, se ve descrita en la palabra de Dios, en la Biblia, en este libro del Éxodo, cuando ellos, hermanos, necesitaron agua porque se estaban muriendo de sed. ¿Quién fue el que les proveyó el agua? Fue Dios. ¿Sabe por qué Dios les proveyó el agua? Porque ellos se habían vuelto independientes de Egipto, pero se habían vuelto dependientes de Dios. Ahí llegaron de repente a un lugar que había agua, pero no la podían beber porque las aguas eran amargas. En el lugar que le llamaron Mara, porque las aguas eran amargas. ¿Quién fue el que hizo que las aguas fueran endulzadas? Fue Dios. Fue el poder de Dios. Cuando ellos tenían sed, cuando necesitaban agua, Dios les proveyó agua. Después Dios hace salir, hermanos, también agua de la roca en Horeb. ¿Quién proveyó esa agua? La proveyó Dios. Porque se habían vuelto independientes de Egipto, pero dependientes de Dios. Fíjese que nosotros, hermanos, tenemos una vida pasada y tenemos una vida presente hoy. En esta vida presente estamos dependiendo de Dios. Y en la vida pasada, cuando estábamos sin Cristo, no estábamos dependiendo de Dios. Dependíamos de nuestras propias fuerzas. Nos lanzábamos sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestras propias habilidades, sobre lo que nosotros podíamos o creíamos hacer. Pero ahora que hemos venido a Cristo, ¿no es verdad que es a Dios que ponemos de primero? Para toda cosa que vamos a hacer, siempre decimos, si Dios lo permite, porque estamos creyendo de que dependemos de Él. Los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, estaban dependiendo de Dios. Lo que ellos necesitaban, Dios se los proveía. Necesitaron agua, Dios les dio agua. Después necesitaron, hermanos, también alimento. Necesitaban comer, necesitaban comida, necesitaban pan, necesitaban alimentarse. ¿Quién fue el que les proveyó el alimento? Fue Dios. Dios hizo que descendiera maná del cielo para que pudieran satisfacer su hambre, su apetito. Comieron. ¿Trabajaron ellos para tener ese maná? No trabajaron. Lo único que tenían que hacer era levantarse de mañana y salir a recoger el maná. Eso era todo, obedecer esa orden. Y que el día viernes tenían que recoger una doble porción para el día sábado. Ya si no hacían caso era problema de ellos. Pero todo lo que se necesitaba era obediencia. Pero Dios era el provisor. Dios era el que estaba proveyendo para las necesidades. Porque una vez salieron de Egipto, ya no dependían de lo que los egipcios les daban a ellos, del alimento que los egipcios les proveían a ellos. Aquellas ollas de carne que se recordaban en el desierto. Ya no estaba Egipto para proveerles, pero estaba alguien mejor y era Dios, era Jehová, el Dios que también provee, hermanos, para cada una de nuestras necesidades. Y una vez se enfrentan a sus enemigos, ¿sabe quién era el que les proveía la victoria? También Dios. Necesitaron agua, Dios les proveyó agua. Necesitaron alimento, Dios les proveyó alimento. Se enfrentaron a sus enemigos, sí tuvieron que pelear. Sí tuvieron que obedecer lo que Dios les decía, tuvieron que hacer algo, pero era Dios el que les proveía
la victoria. En esto aprendemos, hermanos, que a veces hay cosas que nos van a tocar hacerlas a nosotros, pero al final de todo, aunque nosotros hagamos algo, el que nos da la victoria siempre va a ser Dios. El que nos va a proveer la victoria siempre va a ser el Señor, porque es de Él que nosotros dependemos. Para Israel, hermanos, el haber obtenido la independencia era un logro divino. No era por ellos, era un logro divino. Así como nuestra salvación, hermanos, así como nuestra libertad del pecado, de la condenación, es un logro divino. ¿Qué hemos hecho nosotros? Jesucristo lo hizo todo por nosotros en la cruz. Asimismo, los israelitas sabían de que su independencia, su libertad de la tierra de Egipto no era por ellos, era un logro divino gracias a la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Para nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, también debemos de aprender a depender de Dios. Debemos de aprender, hermanos, de que lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que somos se lo debemos a Él. No importa quiénes seamos, se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. No importa si tenemos algún, no sé cómo se le dice, pero no sé si nos dicen, si a alguien le dicen licenciado fulano de tal, ingeniero fulano de tal o cualquier otro tipo de nombre. Todo se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos también al Señor. Y todo lo que podemos lograr ser, también se lo vamos a deber al Señor. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos estas cosas, es porque estamos dependiendo de ese Dios todopoderoso. Reconocer que lo que soy se lo debo a Dios es depender de Dios. Reconocer que lo que tengo se lo debo a Dios es depender de Dios. Y reconocer que lo que puedo lograr ser en un futuro se lo debo a Dios, eso también es depender de Dios. Pero hay mucha gente que no reconoce que se lo debe al Señor, que no reconoce de que están dependiendo de Dios, sino que se atribuyen los méritos para sí mismos. Pero nosotros siempre debemos de decir, gracias a Dios. Este día, hermanos, estamos acá porque estamos vivos, gracias a Dios. Se lo debemos a Él. Y si lo reconocemos es porque estamos dependiendo de ese Dios y sabemos de que la vida depende de Él, no depende de nosotros. Nosotros podemos comer, podemos vitaminarnos, podemos cuidarnos, podemos pasar un control médico muy exhaustivo, pero de nada nos servirá. Si no está nuestra vida dependiendo de Dios, de nada sirve. Si yo estoy en pie hoy, si usted está de pie hoy, es porque su vida está dependiendo de ese Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Denle fuerte el aplauso a Cristo. Número 4. El nuevo significado de la independencia y libertad para la iglesia. Para la iglesia, el significado de la independencia y libertad es muy diferente a lo que celebran los hijos de Israel. Y en esta tarde lo vamos a ver, porque los israelitas, hermanos, después de su salida de Egipto, ellos continuaron celebrando la fiesta de la Pascua, recordando el día de su independencia. Y fue en una de esas celebraciones, siglos más tarde, que mientras algunos estaban preparando, escogiendo, eligiendo el mejor corderito para poderlo sacrificar y poder celebrar la fiesta de la Pascua, mientras unos estaban escogiendo ese corderito, había un hombre que estaba siendo escogido como el Cordero Pascual, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dependiendo de ahí, hermanos, nosotros debemos de celebrar también una independencia y una libertad, porque gracias a ese hombre que un día se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, gracias a ese cordero, gracias a ese hombre que se llama Jesús, nosotros hemos sido libres.
y hemos sido verdaderamente libres. Hoy, hermanos, gracias a ese Cordero somos libres del pecado. Gracias a ese Cordero somos libres de la condenación. Y hoy, en la actualidad, en el tiempo en el que hoy vivimos y en el tiempo que ha vivido la iglesia cristiana a través del tiempo, hace muchísimos años, desde que comenzó, hermanos, el movimiento de la iglesia, allá en el aposento alto, y también antes de que comenzara ese movimiento de la iglesia primitiva, antes de eso, el Señor Jesucristo ya había celebrado con sus discípulos, con los apóstoles, algo que nosotros también celebramos hoy en la actualidad, como en conmemoración también del día de nuestra independencia y de nuestra libertad. A ese evento, hermanos, se le llama la Cena del Señor. Ese evento, hermanos, es un evento de conmemoración de nuestra libertad. Porque en ese día, hermanos, que nosotros celebramos la Cena del Señor, que no lo hacemos a menudo, lo hacemos una vez al año, al final del año, y muchos aún así no les gusta participar. Y es un evento conmemorativo, hermanos, en donde nosotros conmemoramos la libertad que Dios nos da. Es un evento, hermanos, en donde tenemos un tiempo de recordar el dolor. Es un tiempo en donde recordamos el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento en donde recordamos el sufrimiento que Él pasó al ser azotado, al ser molido por nuestros pecados, al cargar una pesada cruz, al ir caminando por una gran cantidad de metros para llegar al lugar en donde iba a ser crucificado, deshidratado, hasta que botó la última gota de su sangre mientras estaba pendiendo de aquel madero, hasta que la Biblia dice que emanó sangre y agua, quedó totalmente vacío. En ese momento en donde nosotros celebramos, hermanos, la Cena del Señor, estamos conmemorando ese dolor que Él sufrió, ese derramamiento de sangre que Él tuvo, ese sufrimiento que Él pasó y que lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para que tengamos verdadera libertad en Cristo Jesús. Es un tiempo, hermanos, en donde recordamos el rescate de cada una de nuestras almas, porque estábamos cautivos, estábamos presos, estábamos esclavos, peor que lo que estaban los hijos de Israel en Egipto, porque estaban esclavas nuestras almas. Si nos moríamos con las almas siendo esclavas del error, del pecado, del mundo, de tinieblas, de perdición, hermanos, ya no había nada más que hacer por cada uno de nosotros. Pero antes de que eso sucediera, hubo un hombre que decidió tomar nuestro lugar. Hubo un hombre que decidió pasar el castigo que nos correspondía a nosotros. Hubo un hombre que tomó la decisión de ir a la cruz en vez de que fuéramos nosotros. Hubo un hombre que tomó la decisión de morir en vez de nosotros, y ese fue Jesús, el Cordero Pascual. Esta libertad, hermanos, es un acto hecho meramente por Dios. ¿Qué hizo usted? No hizo nada. ¿Qué hice yo? No hice nada. ¿Quién lo hizo todo? Lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo. Y por eso es importante, hermanos, conmemorar también ese tiempo muy especial, ese tiempo muy maravilloso, ese tiempo que es tan sagrado, que es de conmemoración, al cual muchos le tienen un poco de pavor, un poco de miedo, pero participar de ese momento de conmemoración, hermanos, es una bendición especial, es una bendición maravillosa. Yo sé que hay hermanos, hay hermanas que cuando participan de la Cena del Señor hay hasta lágrimas, hay llanto, hay gratitud, hay alabanza para Dios, porque entienden el significado de lo que están haciendo. Ese momento de conmemoración, cuando tenemos el pan en nuestra mano que simboliza el cuerpo, la carne que fue molida,
cuando tenemos la copa de vino en nuestra mano, que significa o simboliza la sangre que fue derramada, hermanos, eso nos llena de mucha gratitud en el corazón, sabiendo de que todo eso fue por cada uno de nosotros. Y debemos de glorificar a Cristo, hermanos, por esa gran obra redentora que el Señor realizó por amor de nuestras vidas. Nosotros no hemos movido ni un solo dedo. Cristo, hermanos, se entregó por completo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ese es el nuevo significado que tiene, hermanos, para la iglesia, esa independencia, esa libertad. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos conmemorando el día que nuestro Señor Jesucristo efectuó esa obra redentora, esa obra de libertad para cada uno de nosotros. Para nosotros la iglesia, hermanos, recordemos que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, hubo un gran clamor. Hubieron gritos, pero eran gritos de libertad, de independencia, que significaba que Israel se iba de la tierra de los egipcios. Cuando nosotros, hermanos, dimos también esos gritos de independencia, fue cuando tomamos la decisión de decirle sí al Señor Jesucristo. Ese día gritamos nuestra independencia. Cuando nos dijeron, ¿quiere usted aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Cuando usted dijo sí, usted estaba gritando su independencia, usted estaba gritando su libertad. Usted cuando le dijo sí al Señor, sí te abro la puerta de mi corazón, sí te dejo entrar en mi vida, usted está gritando su libertad. Y por eso ahora somos libres. Por eso ahora estamos aquí en esta tarde, no, hermanos, alabando y dando gracias por nuestra libertad a un hombre cualquiera. Le estamos dando gracias por nuestra libertad, por nuestra independencia del pecado, del mundo de perdición y de la condenación. Esa gratitud se la estamos ofreciendo a aquel hombre que murió en la cruz, que es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos de valorar nuestra libertad en Jesucristo. Valorar nuestra libertad en Jesucristo. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Valora usted su libertad en Cristo Jesús? Debemos de hacerlo. Si no hemos valorado nuestra libertad hasta este día, de aquí en adelante valoremos nuestra libertad. Porque usted no hizo nada por esa libertad, pero hubo alguien que dio hasta la última gota de su sangre para que usted y yo seamos verdaderamente libres. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Así que la libertad de los hijos de Israel no se basó en un grito, sino que fue un gran clamor. Fueron muchos gritos, pero significaban la independencia de Israel. Y un día nosotros también gritamos nuestra independencia cuando le dijimos: sí, Señor, te acepto en mi corazón. Póngase de pie en esta preciosa tarde. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos.